En agradecimiento, el comandante militar de Valencia y Castellón entrega un cuadro representativo de la comandancia militar al representante de dicha comisión. La larga y extensa presencia de las Fuerzas Armadas en esta comunidad, en esta ciudad, ha hecho que los lazos entre nuestra institución y el mundo fallero y los ciudadanos de esta ciudad sean unos lazos estrechos y firmes. Y son lazos no solamente con la ciudad, sino que nosotros que somos ciudadanos de uniforme, pero que al final somos vecinos de la ciudad igual que los demás, pues convivimos en esta maravillosa ciudad con el resto de nuestros conciudadanos y convivimos con el mundo fallero. De manera que queremos participar. Juntos hemos superado a lo largo de la historia grandes dificultades y estoy seguro que juntos también seremos capaces de superar las dificultades actuales. Capitán, mande firmes. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Visca Valencia! ¡Visca! Con todos ellos, todo el trabajo que todos los días hacéis en favor de los demás ciudadanos. Y sobre todo, estáis todos los días trabajando para que pueda ser realidad un sueño. En este caso, las fallas de Valencia. Aquello que durante todo el año ha significado el que tengáis que trabajar muy duro para poder no solo disfrutar vosotros, sino a toda la ciudadanía, algo tan identificativo de la comunidad valenciana como son las fallas. Por eso, ancianos españoles, enhorabuena y buenas tardes. ¡La bandera! ¡Presente! ¡Vamos! ¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva!
a los que dieron su vida por España. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber. Les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Plegaria más pura e inocente de quienes son el futuro de esta sociedad que todos deseamos. Los niños nos ofrecen la paz mediante el símbolo de la paloma blanca que se soltará.
Hacer la